Señores, a veces nosotros vemos las cosas desde lejos, soñamos con ella, pero los igualados y atrevidos, como es el caso nuestro, pues no somos el lujo de tenerla cerca, porque hay un Dios allá arriba que siempre nos acompaña, nos apoya, nos guía y nos da luz y nos abre el camino. Fue la llamada de nuestro directo amigo William Hernández que nos sirvió de puente. Y hoy tenemos aquí una de las grandes eminencias de la República Dominicana, como lo es el economista Arismendi Díaz Santana. Buenos días y bienvenido, caballero, a este su programa, El Poder de la Información. Buenos días, Wilson. Un placer escucharte y deseándote un feliz domingo a ti y a todos los amables escuchas de este programa. Qué bueno que usted está con nosotros. Nuestro pueblo les conoce bastante bien porque a través de la historia ha hecho aportes directos a San Francisco de Macorís y además a lo que es la seguridad social. Fue usted el redactor de la ley, fue usted el hombre que coordinó el equipo de implementación de esa ley y fue usted también el primer gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Un protagonista de primera mano que le ha hecho grandes aportes a este país. Muchas gracias. Qué bueno que usted está con nosotros y con usted vamos a conversar. Ok, ahí, un poquito, no, ahí, perfecto, ahí estamos bien. Con usted queremos conversar sobre la seguridad social en la República Dominicana. Y nos atrevemos a preguntarle, ¿qué es el sistema dominicano de seguridad social? ¿Cómo lo define usted? Bueno, los sistemas de seguridad social son la continuación histórica de lo que antes fueron los seguros sociales. Y los seguros sociales eran una reivindicación de los trabajadores asalariados que al no tener medios de producción y solo su fuerza de trabajo, quedaban totalmente desamparados cuando ya no tenían energía suficiente para seguir trabajando en una empresa. Los trabajadores de Europa hace más de un siglo estaban tratando de buscar formas de asociación para resolver los problemas relativos a la salud, a la vejez y al riesgo laboral o los accidentes de trabajo, como se conoce normalmente. Pero eso en aquella época era muy revolucionario y era considerado como un atentado al capitalismo salvaje que se estaba desarrollando ya en Europa y en otras partes del mundo. Muchos trabajadores de Europa y del mundo fueron encarcelados y hasta muertos reclamando esa reivindicación. Pero no obstante esa represión, más tarde o más temprano el movimiento comenzó a tomar fuerza y fue entonces cuando en Alemania el canciller Bismarck logró aprobar el primer seguro de salud en el mundo. Esa era una reivindicación, es bueno que se sepa, de los trabajadores, de los socialistas entonces. Y este señor, que era de extrema derecha, se dio cuenta de que no había forma de contener esa demanda de la población y auspició el primer seguro de salud en el mundo, en Alemania, en el 1881. Luego, 3 años después, se instauró el seguro de riesgos laborales o de accidentes, porque en ese entonces esas maquinarias mutilaban, había muchos accidentes, había falta de higiene en los talleres, en la fábrica, y la gente moría a veces antes de los 40 años, trabajadores. Y finalmente, en el 1889, se estableció el seguro de vejez, discapacidad, conocido hoy como el seguro de pensiones. Durante muchos años, hasta la Segunda Guerra Mundial, los seguros sociales eran un derecho laboral que solo cubrían a los trabajadores asalariados
y en el mejor de los casos a sus familiares. Por lo tanto, no cubrían, por ejemplo, a los trabajadores por cuenta propia, a los chiriperos, a los taxistas, etcétera, y tampoco a la población que no tiene capacidad contributiva, a las más pobres y vulnerables. Pero con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 1945, cuando se creó las Naciones Unidas, esa declaración consagró en su artículo 22 y 25 que la protección social es un derecho inherente a la persona humana y que por lo tanto no solo es válido y extensivo a los trabajadores asalariados, sino a todos los trabajadores del mundo y más aún así a toda la población mundial. O sea, entonces, cuando se habla de seguro social, se está hablando de un derecho laboral limitado a los trabajadores asalariados. Y cuando se habla de seguridad social, se está hablando de un derecho humano para toda la población, para el 100% de la población, sin tomar en cuenta credo político, religioso, nivel de empleo, actividad laboral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por esa razón es que el sistema dominicano de seguridad social sustituyó al Instituto Dominicano de Seguro Social al establecer que todos los dominicanos y las dominicanas y todos los residentes en el país tengan el mismo derecho a la misma protección en cuanto a salud, a pensiones y accidentes de trabajo. Excelente bosquejo histórico, muy pero muy interesante, para que la gente pues y nosotros mismos pues conozcamos bajo cuál es la zapata que tiene la seguridad social, de dónde venimos. Hay que analizarlo en dos aspectos, o conocerlo en dos aspectos, en lo que es la estructuración de nuestro sistema de seguridad social y también, ya luego, vamos a analizar lo que es el espíritu de la ley del mismo. Hablando de la estructuración de nuestro sistema de seguridad social en la República Dominicana, ¿cómo está instituido? Bueno, partiendo de la base de lo anterior, en el sentido de que en nuestro sistema, déjeme decirte, Wilson, que la República Dominicana tuvo 40 años dándole vuelta al problema sin resolverlo, como ocurre en muchos temas en nuestro país, porque desde el 1966 ya hubo propuestas de reforma al Seguro Social y Balaguer evadió toda esa responsabilidad. Y luego se plantearon varios proyectos, pero ninguno de ellos llegó a fructificar, por razones que si tú quieres más adelante podemos hablar de eso. Y entonces fue en el 2001, siendo presidente de la República, Hipólito Mejía, cuando finalmente se aprobó el sistema dominicano de seguridad social. Ahora bien, como se trata ahora de proteger a toda la población, a todos los dominicanos, a todos los cibaeños, a todos los de San Francisco de Macorís, no importa la categoría económica, desde el más encumbrado de San Francisco o del Cibao hasta el más infeliz, tienen, de acuerdo a la ley, el mismo derecho a protección social. Entonces, eso genera unas características especiales, porque tenemos un sector que ha sido el tradicional, de trabajadores asalariados, de empresas más o menos grandes, medianas y hasta pequeñas, en donde el trabajador puede aportar una parte porque gana un dinero, recibe un salario, y el empleador aporta otra parte. En este caso dominicano, el trabajador aporta solo el 30%, mientras que el empleador aporta el 70% para el 100% que corresponde a cualquiera de los seguros. Pero hay otra parte de la población, quizás mayoritaria, que es la población pobre, indigente, que es la que no tiene fuente de ingresos regulares en nuestro país, o esas fuentes de ingresos son insuficientes, a los cuales la Constitución de la República estableció que debe ser protegida gratuitamente. O sea, eso es lo que le llaman el régimen subsidiado, porque esas personas, esas familias no aportan nada porque no tienen capacidad contributiva
y el Estado está en la obligación de aportar el 100% que se necesita para atenderlo en salud, para darle una pensión subsidiada y para corregir cualquier problema que se presente de accidente de tránsito o de accidente laboral. Pero Wilson, si vamos a hablar de lo que están trabajando para una empresa y lo que no están trabajando para nadie porque no tienen capacidad contributiva, todavía en la República Dominicana queda un segmento importantísimo de la población, que me imagino que tú y los amigos televidentes están pensando en ello. Estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia, lo que le llaman los trabajadores independientes, aquellos que trabajan igual que los demás, pero que no tienen un patrono y que laboran por cuenta propia en muchas actividades que son informales, por decirlo así. Informales no en el sentido peyorativo, sino informales en el sentido de que no tienen una empresa, no tienen una institución, no cuentan con abogados, no tienen empleados, no tienen contadores públicos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el mejor ejemplo de eso es el taxista, es el motoconchista, que vive del día a día produciendo. Entonces, cuando nosotros estábamos diseñando el sistema, veíamos que en América Latina hay regímenes que protegen a los trabajadores asalariados y hay regímenes que protegen a los indigentes y más pobres de la población, pero que hay una parte muy importante de la población que no había sido tomada en consideración como tal, que son esos trabajadores autónomos e independientes. Entonces, para esos se estableció un régimen contributivo, porque tú sabes que la mayoría, yo he hecho muchos estudios sobre ese tema, alrededor del 70% de los motoconchistas, de las vendedoras de los mercados, de los buhoneros, etcétera, generan suficientes recursos como para aportar una parte de lo que ellos necesitan para ser protegidos. Entonces la otra parte debe aportarle el Estado Dominicano, porque como no tienen patrono, el Estado Dominicano tiene, entre comillas, que hacer las veces de patrono, ayudando a esas personas a que se afilien a la seguridad social. De modo que, en síntesis, el sistema dominicano de seguridad social, como es universal y en la estructura social, en la composición social dominicana, hay muchos niveles. Para aquellos niveles que tienen suficiente productividad e ingresos regulares, como los asalariados, para eso hay un régimen que es el contributivo, que es el que conocíamos antes como seguro social. Pero como la seguridad social abarca toda la población, entonces también se incluye a las familias más pobres y vulnerables sin tener que aportar un centavo porque no tienen capacidad contributiva. Pero hay un sector intermedio que son los trabajadores informales, que eso pueden aportar una parte y la otra parte aportarle al Estado dominicano. Ahora bien, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se frizó la comunicación? ¿Me escucha? Ok. ¿Qué ha pasado ahí? Que el sistema dominicano de seguridad social, en su régimen contributivo, con sus defectos y sus virtudes, funciona. En la parte del subsidiado, perfectamente, también funciona. Pero en ese régimen mixto, ¿verdad? Ese régimen mixto, ¿qué ha pasado que se ha quedado atrás cuando la ley misma prevé la puesta en vigencia del mismo? Esa es una excelente pregunta, Wilson. No solo porque es pertinente, sino porque a mí se me pasó señalar que en este país que llamamos República Dominicana y que queremos todos tanto, los trabajadores independientes son la mayoría, representan el 58% de la población económicamente activa. Para que los amigos no entiendan, de cada 100 personas que dicen que quieren trabajar o que están trabajando, 58 son por cuenta propia. Y solo un 40% son trabajadores asalariados de las empresas, de las instituciones públicas, de las ONG, del comercio, del turismo, de la zona franca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la pregunta tuya es pertinente porque estamos hablando ahora de la mayoría de la población dominicana y de la mayoría de los trabajadores dominicanos, que no es verdad que esos sectores no aportan
y no pagan impuestos. Porque cuando un taxista compra, llena su tanque de su vehículo de gasolina o de gasoil, está pagando impuestos. Y cuando su mujer va al supermercado a comprar los medios de su subsistencia más elementales, también está pagando impuestos. Y cuando tiene que comprar piezas para ese vehículo o gomas para ese vehículo, también está pagando impuestos. Y sin embargo, la sociedad dominicana le ha dado la espalda. Lamentablemente, el sistema de seguridad social, como te dije hace un rato, se aprobó en el 2001 y todavía estamos en el 2022 y no se ha aplicado ese sistema. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que en primer lugar ese sistema no tiene mucha capacidad para reclamar, no está organizado, está disperso en todo el país. Los gobiernos no tienen obligación, entre comillas, de tomarlo en consideración. Y lo segundo es que la ley dice que el gobierno tendría que poner una parte del dinero. Y tú sabes que en este país, a pesar del gran crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana en las últimas décadas y que está a la cabeza junto con Panamá en América Latina en materia de crecimiento económico, aún así, a pesar de ser vanguardia en lo económico, en la República Dominicana somos de la retaguardia en materia de gasto social. Los gobiernos no quieren gastar dinero en lo social. Nosotros en la República Dominicana estamos gastando alrededor de un 7% del Producto Interno Bruto en gasto social, cuando en América Latina en promedio es el doble, es el 14%. De modo que en síntesis, ese sistema no se ha aplicado porque el gobierno tendría que poner una parte de esos recursos y es mejor gastarlo en las cosas que tú conoces. El asistencialismo, tan sencillo como eso. No, y la corrupción, y la malversación, y los gastos innecesarios, y el lujo que se dan los grupos políticos, los senadores, los diputados, los gobiernos, etcétera, etcétera. Hay que hablar claro para que la gente entienda y se identifique con lo que uno está diciendo. Si aquí los recursos del Estado se emplearan con racionalidad, alcanzaría para proteger a esa gente y alcanzaría para darle un seguro médico a todos los pensionados del país. Ciertamente, sobre todo ese famoso crecimiento económico de la República Dominicana, producto de la especulación y de la carestía, de ser un país sumamente caro, con un poder adquisitivo bajo como el que conocemos. Pero para no salirnos del tema y no entrarnos ahí en esos conceptos sociológicos y económicos, que yo sé que usted domina muy bien, hay un plan básico de salud que se inició como plan piloto. La ley prevé un plan básico de salud real. ¿Qué ha pasado que no se ha implementado? Mira, Wilson, yo acabo de publicar un libro que está imprimiendo Amazon y que está vendiendo Amazon ya a través de su red mundial, y que lo voy a poner en circulación y te voy a mandar información y claro, una invitación para una puesta en circulación posiblemente virtual y esas cosas. En ese libro yo señalo que después de una investigación profunda que yo hice en ese sentido, yo señalo que con todo y la modernidad que tú le ves al sistema de salud de la República Dominicana, tú presentaste varios anuncios y promociones de profesionales de la región y de San Francisco que tienen la más alta tecnología, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Pero si tú analizas la esencia del sistema de salud de la República Dominicana, es exactamente lo mismo que dejó Trujillo hace 70 años. La misma visión de la salud es así. Estamos estancados. Aquí no se trabaja una salud moderna. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que yo he dado consultoría en 7 países de América Latina, sí, y que conozco el sistema de salud y de seguridad social de toda América Latina, no solo de los países que dice consultoría, sino de todos. Y yo te puedo decir que en ningún país de América Latina y tampoco del mundo, esos hospitales grandes que nosotros tenemos con alta tecnología, con muchos equipos, etcétera, etcétera, están a cargo de médicos que supuestamente trabajan 4 horas. Y que en la práctica los propios estudios que se han hecho aquí en el país, que yo puedo aportar las pruebas, dan como resultado de que
esos médicos en promedio van 2 veces a la semana y cuando van trabajan 2 horas en vez de 4. Entonces, eso lo implantó Trujillo, todavía se mantiene. Entonces, la ley de seguridad social plantea un cambio total en ese sentido. ¿Qué plantea la ley de seguridad social? Cambiar un seguro tradicional, ineficiente y costoso de enfermedad por un seguro auténtico de salud. Y para eso creó un plan básico de salud, que como tú señalas, ese plan no se ha aplicado porque se implantó al principio como un proyecto, digamos, piloto, vamos a decirlo así, un plan de servicio de salud. Pero este plan de servicio de salud, a diferencia del plan básico de salud, establece los famosos copagos que tanto tú como la población que nos está oyendo y como yo tenemos que pagar antes de poder verle la cara a un médico cuando vamos a solicitar una consulta. Antes de poner el brazo para que nos saquen la sangre hay que pagar un 20%, que no está establecido en la Ley de Seguridad Social y que por lo tanto constituye un atropello a los derechos de la población. Porque si de algo yo te puedo decir que estaba claro en nosotros los que diseñamos el sistema y en los congresistas que lo aprobaron, era que la ley de seguridad social iba a reducir a su mínima expresión el gasto de bolsillo en nuestro país. ¿Y tú sabes cuánto es el gasto de bolsillo de acuerdo a los estudios del Banco Central? En este momento, el gasto de bolsillo equivale a el 41.8% del gasto nacional en salud. Para que los amigos nos entiendan, de cada 100 pesos que se gasta en salud en la República Dominicana, casi 42 pesos de esos 100 lo aporta la gente del bolsillo, aparte de lo que le cobran a los trabajadores para el seguro familiar de salud y aparte de lo que aportan las empresas para el seguro familiar de salud. De modo que esa es una aberración, una distorsión completa. Pero tú me preguntarás, ¿quiénes se benefician de eso? Bueno, tú sabes quiénes son los que cobran los copagos, los médicos, las clínicas, los laboratorios, los diferentes centros de salud, que no solo cobran esos copagos que son ilegales, sino que además no dan ni siquiera una factura y no pagan un solo centavo de impuesto por esos ingresos. Para concluir esta respuesta, te puedo decir que cálculos muy conservadores que yo he hecho indican que para el 2021, el año pasado, el gasto de bolsillo en la República Dominicana ascendió a 125.000 millones de pesos. Ese dinero va a esos grupos y esos grupos no pagan un solo centavo de impuesto al país, número uno. Y número dos, siendo también conservador en los cálculos, para el 2021, el gasto de bolsillo de los trabajadores asalariados, solamente de los trabajadores asalariados del régimen contributivo, llegó a 65.900 millones de pesos. El resultado es que en este momento, tú como trabajador, los trabajadores que me están escuchando, están aportando más ya que los propios empleadores. La ley estableció, como dije al principio, 30% los trabajadores y 70% los empleadores. En este momento los trabajadores están aportando el 54% y los empleadores solo el 45%. De modo que, ¿por qué no se ha cambiado el sistema? Porque el sistema está enriqueciendo, haciendo multimillonario a una minoría que es la que paga las campañas electorales, que es la que influye sobre los gobiernos y hace que eso sea lo que se mantenga en la República Dominicana. Ciertamente, sin ánimos y con todo el respeto del sacrificio que le costó la formación de la redacción de esta ley, todo lo que usted se ha fajado para que las cosas sean diferentes. Desde el palco de la ignorancia he dicho, o me he atrevido a decir,
de que en República Dominicana no existe seguridad social, existe un seguro masificado de salud. Cuando usted hablaba del corte Trujillo, de las horas laborables por el médico, también me fijo ese mismo corte Trujillo, esa misma tendencia Trujillo, de la salud resolutiva, es decir, la asistencialista. Me enfermo, te sano. Pero ¿y la parte de la prevención? Que es ahí donde se suponía que la seguridad social, mediante y por obligatoriedad de la ley, pues obligaba a las ARS a disponer de un per cápita, de una proporción de su per cápita para la promoción de la salud. Y esto no se ha hecho como una franca violación a la ley. ¿Se puede seguir viendo como espectador o el Estado podría, mediante el Consejo Nacional de la Seguridad Social, intervenir en ese sentido? Claro que sí, Wilson. Mira, la teoría mía y de la Fundación Seguridad Social para Todos que yo dirijo es que es cierto que es necesario modificar la ley de seguridad social. De hecho, como yo fui quien la redactó, en esa ley dice que a los 10 años la ley debió haberse revisado para mejorarla, sí, porque estamos hablando de un organismo vivo que va cambiando con el tiempo y además nosotros no éramos sabelotodos ni mucho menos. O sea que en el 2011 más o menos debió haberse revisado la ley de seguridad social. Eso no se hizo. O sea que estoy partiendo de la base, para que nadie se equivoque, de que yo, que hice la ley, que la redacté, y uno tiende a enamorarse de las cosas y pensar que son perfectas, yo reconozco que no es perfecta, ni pudo haberlo sido, ni mucho menos, y que hay que revisarla. ¿Está claro eso? Ahora bien, en materia de salud, los cambios que hay que hacer para que la población se sienta realmente satisfecha y para que sus esfuerzos contributivos se retribuyan en una buena protección, esos cambios son mínimos en la parte de salud. Pensión es otra cosa, que espero que ahorita hablemos sobre ese tema también. Largo y tendido, hermano. Pero en la parte de salud, mira por qué. Porque tú me estás preguntando que si los gobiernos pueden hacer eso. Claro, pero los gobiernos lo único que tienen que hacer es aplicar la ley. Tú lo dijiste ahorita, esa ley no se ha aplicado ni siquiera en materia de salud, ni siquiera en un 50%. ¿Y por qué no se ha aplicado ni siquiera en un 50%? Porque hay una oposición del Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, hablando de tu tema, de la atención primaria, que dicen que la atención primaria no, que la atención primaria debe ser para los pobres, pero que para el subsidiado. ¿Y por qué para el subsidiado? Porque las clínicas, los subsidiados no van a las clínicas privadas. ¿Y por qué no se puede aplicar en el contributivo? Porque los afiliados al contributivo van a la clínica privada y es mejor que cuando una madre vaya con un niño con una fiebre de 40, lo atienda un súper especialista y le cobre como si eso fuera una gran cosa de servicio, y no que vaya a una atención primaria y lo atienda un médico familiar. Y la importancia que tiene una diarrea, tenga que ir al centro médico más sofisticado de San Francisco de Macorís o de Santiago, de aquí de la capital, y no ser atendido por una atención primaria que le resuelve perfectamente ese problema a esa persona. Y además, que cuando una persona va a atenderse un problema de oído, como me pasó a mí, le hagan una retahíla de recomendaciones, de análisis, de laboratorio, porque los médicos cobran un porcentaje a esos laboratorios por la cantidad de servicios que les receten, que les prescriban. O sea, estamos hablando de un verdadero negocio, Wilson, pero no un negocio solamente de las administradoras de riesgo de salud, como quieren decir algunos. Es un negocio de todos los que tienen influencia en el sistema, incluyendo una buena parte de los médicos, no todos los médicos. Yo conozco médicos muy dedicado, con una vocación increíble de servicio, con una capacidad y sensibilidad que debe ser admirada por todos. Igualmente clínicas
que no están en ese tipo de cosas. Pero hay una minoría muy influyente que no quiere que haya ningún cambio porque se está haciendo multimillonaria con esa status quo vigente. Y sobre todo, cuando hablamos de esa atención primaria, hay una parte sociológica que no se puede obviar, de medicina social. Porque esto fue una creación inclusive en el país del doctor Juan Octavio Ceballos, que aprovecho para saludar a mi compadre, que siempre pues está pendiente a nuestro espacio. Esa unidad de atención primaria es un núcleo para estudiar y para investigar. Usted hablaba del caso de las diarreas. Un hijo mío tiene diarrea, yo lo llevo, por ejemplo, a INEMED. Me lo atienden en INEMED. Pero en INEMED no van a salir a investigar en la zona si hay otros casos de diarrea para determinar si es un factor epidemiológico que hay allí. ¿Cómo se reduciría el costo si hacemos una medicina preventiva, que es lo que busca la atención primaria? Es decir, investigar cuál es el agente patógeno que está afectando a esa población, si es de ese individuo o si implica en la comunidad. Pero desde allí es que se va a hacer un levantamiento del árbol genealógico de ese individuo, que si mañana se accidenta o tiene un percance en Pedernales, haya un sistema único de información, que aquí no lo hay, y que se sepa cuáles son las sustancias a que ese individuo, en un caso sencillo, puede ser alérgico. Entonces, esa desvinculación, ese punto que nos hace falta, ese eje transversal que es la atención primaria, es donde yo sostengo mi teoría del seguro masificado de salud. Así es, Wilson, te felicito porque acaba de hacer una demostración de que tienes mucho conocimiento sobre el tema y además de que eres un enamorado de lo que es la verdad científica. La ciencia médica ha demostrado que la mayoría de los problemas de salud no se originan por razones biológicas, sino debido al medio ambiente, a las condiciones de trabajo, a la polución, al estrés y toda una serie de factores que la atención primaria se dedica a hacer investigaciones en la zona, en el barrio, donde viven las personas que acuden a ella para tratar de mejorar la salud de la población. Mira, déjame decirte una cosa que yo estoy seguro que lo sabes por lo que tú me acabas de decir. La diferencia entre la atención primaria y la atención tradicional curativa es que la atención primaria permite, sobre todo con todos los recursos científicos que hay ahora, determinar de qué es posible que tú tengas un problema de salud en 2 años, en 3 años, más adelante, etcétera, etcétera. Y te comience a educar y a preparar en tu estilo de vida, en tu forma de realizar las cosas, para prevenir ese tipo de problemas. Exacto. Eso no se da en el caso de la medicina tradicional que conocemos en la República Dominicana, porque el gran negocio en nuestro país es que la gente se enferme, porque si la gente se enferma, llenan los consultorios, esos consultorios mandan un paquete de análisis de laboratorio y de estudios especiales, una parte de los cuales no se necesitan, pero sobre los cuales se gana dinero. Y entonces esa persona tiene que volver a los 10 o 15 días con todos sus estudios, ese paquete de cosas, para recibir, quizá volver a pagar la consulta nuevamente y entonces recibir una prescripción de medicamentos sobre los cuales los médicos también van a volver a ganar dinero. ¿Tú entiendes? Mientras que yo te puedo decir a ti, y te puedo decir a ti, y le puedo decir a los amigos que nos están escuchando, yo tengo el privilegio de tener 15 años consecutivos afiliado a una atención primaria. Y yo en esos 15 años te puedo señalar que he recibido atención cada 3 meses, cada 4 meses, depende de una serie de situaciones, sin tener que pagar un solo centavo y sin que yo me sienta, y mira que yo tengo conocimiento de medicina y estas cosas, que me están atendiendo un personal de menor calidad. Que no es cierto que los médicos y las enfermeras que atienden en las unidades de atención primaria, si son bien organizadas, no tengan la suficiente capacidad. Todo lo contrario. Esos médicos primarios son especialistas, pero especialistas en verte de conjunto.
No son especialistas en el oído, en el ojo, en el integral, corazón, sino tienen una visión holística, como dicen los especialistas, sí. o sea, completa, y te pueden aconsejar, una, para detectar a tiempo los posibles riesgos de tu enfermarte, y dos, para mantenerte en salud y estimular estilos de vida verdaderamente saludables. Ahora bien, para que la gente pueda entender por qué eso no se está haciendo en la República Dominicana, debo decir lo siguiente. Mientras cuando una persona se enferma, tú tienes que pagarle, y el seguro, tu seguro tiene que pagarle por la consulta, por los análisis de laboratorio, por los medicamentos, por los estudios especiales, etcétera, etcétera. En la atención primaria no tiene que hacer esos pagos, porque ya esos pagos están cubiertos, como tú señalaste hace un rato, en el plan básico de salud. Exacto. Que debe funcionar y que se está pagando con el 3% de los trabajadores y el 7% de los empleadores, de los empresarios. Entonces, fíjate lo siguiente, a un médico en la atención primaria le pagan, oye bien lo que te voy a decir, le pagan para que mantenga en salud a esa población a su cargo. En el otro caso, le pagan para que mantengan enfermedad a la población, para que la población siga acudiendo a esos consultorios especializados y a esas clínicas especializadas para seguir haciendo negocio. Por esa razón es que hay una resistencia total. Por esa razón es que el Colegio Médico Dominicano dice, no, si es a los subsidiados no hay ningún problema, denle atención primaria, porque esos no van ni a las clínicas ni a los médicos del sector privado. Y dicen, no, pero a los trabajadores asalariados no, porque eso tienen capacidad contributiva y eso tienen que seguir viniendo aquí a nuestro consultorio y a nuestras clínicas. Oye, y finalmente, para que tú veas hasta dónde llega nuestro problema en la República Dominicana, tú recordarás, porque eres un comunicador y tienes mucho tiempo en esto, que hace unos años se habló de que había una cantidad de médicos que no habían pasado el examen que le hicieron para poder recibir el S4, digámoslo así, y recibir un nombramiento de salud pública. Y hubo un genio, alta autoridad de salud pública, que dijo, bueno, pero como esos médicos no califican, entonces vamos a nombrarlos en las unidades de atención primaria. Fórmate una idea de cómo conciben la atención primaria algunos, no solo para los pobres, sino pobremente atendida por médicos que no califican. Mire, aquí yo tengo la experiencia en San Francisco de Macorís y en la región nordeste, en la regional de aquí de San Francisco, que inclusive fue en Villarribas donde se hizo el lanzamiento de la primera unidad de atención primaria, que nosotros pues tuvimos la responsabilidad de la maestría de ceremonia de esa actividad. Estamos hablando del año 1999-2000, por ahí, a principios del 2000. Y las unidades de atención primaria, hay muchas en esta región, muchas que funcionan muy bien, que le llevan los medicamentos a su casa, que ante el hallazgo de una eventualidad diabética de una persona X, le hacen una investigación familiar, genealógica, para determinar cuáles son los factores predisponentes y cuál es la propensión que tienen los demás miembros de esa familia para investigar. Pero hay algo que usted mencionó, y es el caso de los medicamentos en la República Dominicana. El caso de los medicamentos genéricos, pero el cartel de los medicamentos. Usted, por ejemplo, dura aquí 10 años, como me decía un compañero de labores esta mañana, me ponía un mensaje. Duramos 7 años sin usar el seguro, y cuando vamos por una gripecita nos cobran una diferencia. Pero duramos 10 años sin usar el seguro, sin comprar medicamentos, y tenemos la misma cantidad por año, usémoslo o no. Ese cartel de los medicamentos en la República Dominicana, que nosotros medianamente conocemos, que te llega en fundas impermeables, ¿verdad?, esterilizadas, te llega en fundas al granel, como te llegan los guandules, como te llegan las habichuelas, así llega el medicamento al país. Se vende por kilo. Un kilo de $30, se extraen 10,000 unidades del medicamento, que si tú lo calculas te sale algunos 17 centavos.
Y esa misma pastilla que te sale 17 centavos, termina costándote en una farmacia entre 60 y 70 pesos. El Estado lo regula por aduanas. Sin ningún valor agregado, lo ve en la farmacia a X precio. Y lo permite. No se regula capital. Vemos nosotros, por ejemplo, el caso de las farmacias, que hay una regulación de capital y por tanto tú no ves ese crecimiento exuberante de las farmacias. Yo, por ejemplo, veo la farmacia nacional del mismo tamaño, veo la Santa María del mismo tamaño. No tienen ese nivel de crecimiento porque están con un margen de un 30%, que se reduce a un 20% por asunto de la competitividad, pero que se puede aumentar hasta un 35% y un 40% de acuerdo a las ofertas que le dan los laboratorios para la comercialización. Ante la mirada indiferente, un país como República Dominicana, que el único control de calidad que existe en los medicamentos es la marca del producto y el laboratorio que lo sustenta, porque el Estado no garantiza mediante estudio que si usted compra una ciprofloxacina, sea 100% ciprofloxacina, como usted se le han indicado, que si compra 50 de un diclofenac de 50, un potásico de 50, hayan 50 miligramos de diclofenac potásico. El Estado no cuenta con ese tipo de equipos, de aparatos, de laboratorios. Entonces, el costo lo pone cada marca y se convierten en verdaderos monstruos. Nosotros los que conocemos la industria medianamente, vemos que un laboratorio que le comienza a usted con 3 sustancias, con 4 sustancias, antes de los 5 años ya tiene 40 sustancias. Y se ha convertido en un cartel. Está contemplado eso en la ley. Mas, sin embargo, no se le entra el pico. Mira, Wilson, nuevamente tengo que reconocer que tú estás haciendo gala, por eso me siento también de conocimiento específico en la materia. Es que viéndolo usted tengo que aprender algo, señor. Mira, yo no sé si tú recuerdas, porque quizá tú tengas buena memoria, que una de las primeras medidas que nosotros tratamos de aplicar cuando comenzó la Ley de Seguridad Social, y como tú dices, tuve el privilegio de ser designado como el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano superior, sí. Y yo era el funcionario más importante de la Seguridad Social en ese entonces. No sé si tú recuerdas que uno de los primeros esfuerzos que hicimos fue establecer y diseñar una receta única. Sí, señor. Para sí, señor, lo recuerdo perfectamente. Bueno, ¿y tú sabes en qué terminó eso? Sí. Eso lo boicotearon completamente. Totalmente. Porque eso va contra los intereses de los grupos económicos dominantes. De los carteles. ¿No? De los carteles. Que bueno, de manera ilegal, muchas de las personas que trabajan en la seguridad social tienen grandes injerencias y grandes beneficios de esos grupos, porque las cosas de doble vía. ¿Y cómo tú crees que se ejerce el poder? ¿Desde fuera? Es desde adentro. O tú entras o tú te aseguras que lo que entren te sirvan a ti. Oye, lo segundo. Lo segundo es que no se ha podido todavía establecer realmente que los medicamentos de la seguridad social, los que están en el catálogo de medicamentos de la seguridad social, respondan a lo que se conoce como productos genéricos o igualmente con el mismo principio activo. Sí, con el nombre del principio Porque activo. ¿cómo es posible que una seguridad social para todos pueda sostenerse los médicos prescribiendo los medicamentos que más les convienen a ellos, para no decir lo que les da la gana? A mí, por ejemplo, me han hecho recomendaciones porque me hicieron una pequeña cirugía de la próstata. Ahora voy a cumplir 1 año de ese asunto. Y me recomendaron 5 pastillas de un determinado antibiótico, que no voy a mencionar su nombre. Y cuando voy a buscarlo a la farmacia, ¿qué me dice la farmacia? No, ese medicamento se vende en una caja. ¿Y cuánto trae la caja, señorita? 18. Hoy, ¿cómo tú crees que la Seguridad Social me va a pagar a mí una caja de unos medicamentos con 18 cápsulas cuando yo solamente necesito 5?
¿Y por qué el médico está recomendando eso? Porque se va a ganar un dinero con esa venta. Entonces, ese es el segundo problema que hay. Ya dijimos, boicot a la receta única para que todo fuera uniforme en la República Dominicana. Incluso yo mandé personas a ver ese modelo que se estaba funcionando ya con eficiencia en Puerto Rico. Receta única. Te puedo dar detalles de eso, pero para no distraer la atención, vamos a quedarnos ahí. Lo segundo es que no se respeta el catálogo de medicamentos. La mayoría de los médicos no conocen los medicamentos de su especialidad que pueden prescribir. ¿Por qué? Porque ellos siguen prescribiendo lo que los visitadores médicos le dicen para ganarse una comisión en función de eso, ¿verdad? Y lo tercero es que tú sabes que ningún gobierno ha sido capaz de combatir de verdad la falsificación de medicamentos, que es un abuso en la República Dominicana y que tiene una expresión muy clara en la venta casi, bueno, a los ojos de todo el mundo y a la disponibilidad de todo el mundo, en varias provincias del país, incluyendo Moca, que es famosa en ese sentido, y no estoy diciendo una crítica a los mocanos, sino a una minoría de agiotistas que están haciendo negocios, a veces con medicamentos de receta gratis y otros con medicamentos falsificados. Dicho de otra forma, si los medicamentos son importantes para la población, para recuperar la salud, y mira cómo estamos en esa materia, ¿qué tú piensas que cómo debe sentirse la población en términos de desamparo social? Y sobre todo con una cuota de 8,000 pesos al año, pero no es revisada con donde el índice de variación de precios de los medicamentos un año contra el otro. Sí, mira, sobre eso déjame decirte lo siguiente. Yo he hecho cálculo y la Fundación Seguridad Social para Todos lo ha planteado así públicamente. Si nosotros nos atenemos estrictamente a un catálogo de medicamentos basado en el principio activo, o sea, productos genéricos de comprobada calidad, si nosotros no tenemos a eso, número uno, y número dos, subimos de 8,000 a 12,000 pesos anuales el límite de consumo de medicamentos, a la población enferma le va a sobrar dinero prácticamente. Pero si seguimos prescribiendo medicamentos caros, el resultado va a ser que no va a alcanzar los recursos para cubrir esa necesidad. ¿Y qué va a pasar entonces? Que la población va a tener que sacarlo de su bolsillo para comprar la medicina. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuando me dijeron que el seguro no me iba a cubrir eso porque no podía comprar una caja de 18 para 5 días, un analgésico especial, entonces yo tuve que comprarlo yo directamente, otra marca, y por lo tanto ya el seguro no me cubría ese asunto. Esos son de los puntos que dan como resultado lo que yo señalé hace un rato, un alto costo del gasto de bolsillo de la población. La ley de seguridad social no se hizo para que usted tenga que ir, como dicen los ibaeños, un bojote de dinero en los bolsillos para entrar a una emergencia o para entrar a un consultorio o a un laboratorio, sino se hizo para simplificar las cosas de tal manera que si por alguna circunstancia es necesario hacer un copago, ese copago sea mínimo, sea una cosa asequible a la población, no lo que están haciendo muchos especialistas que tú conoces, que están cobrando 2.500, 3.000 y hasta 3.500 de copago por una consulta. Todavía sin hablar de los medicamentos, de los análisis de laboratorio que le van a prescribir. Mira, déjame decirte lo siguiente, y me voy a conservar, obviamente, el nombre. Tengo un gran amigo de San Francisco de Macorís, médico, ni siquiera voy a señalar la especialidad. Y este señor amigo mío me dijo recientemente, que yo estuve allá con mi esposa, que los cálculos de ellos indican que una consulta a un trabajador de República Dominicana le viene saliendo por entre 5 y 6 mil pesos, dependiendo de la especialidad.
Oye bien, una consulta. Entonces yo te pregunto, si la mayoría de los dominicanos ganan menos de 17,000 pesos mensuales y tú le vas a clavar una consulta por 5,000 pesos, ¿cuál es la protección social que tienen? Buena pregunta, mi hermano. Buena pregunta. ¿Cuál es de seguridad social? ¿Qué seguridad social? Oye, y toma en cuenta, si vamos a entrar un poquito más en lo profundo, sin ahogarnos, que esos trabajadores que ganan menos de 15,000, 17,000 pesos son los más propensos a problemas de salud. Sí. ¿No, verdad? Entonces, imagínate tú que en un mes le caiga solo una consulta de esa y que, bueno, eso no va a ir quizás un médico que le va a cobrar 3,000, pero ponte tú que le cobre 1,500 y que después se le enganchen 300, 400 más de copago por medicamento y unos 200 más por algún estudio especial. Y entonces además tiene que buscarse 1,000 pesos más para un electrocardiograma. Oye, ¿dónde va a llegar esa persona? Es una situación sumamente difícil. Es una ley que tenemos una deuda social acumulada de más de 10 años que debió haber sido revisada y aún no mantenemos. Esta parte la vamos a analizar después de la pausa comercial porque le vamos a pedir un permisito. La situación actual de la seguridad social en la República Dominicana, el nivel de distracción que tiene el Consejo de la Seguridad Social, dejando vencer plazos de resoluciones, como es el caso, por ejemplo, de una resolución que tenía vigencia hasta el día 28 de febrero, que es esa resolución que indica que si usted se accidenta y no es en asuntos laborales, debe ser la ARS la que se responsabilice a la cobertura suya. Se ha vencido, ya este 28 de marzo caduca totalmente y el Consejo no se reúne desde diciembre, entre otras grandes debilidades. Vamos a pedirles un permisito, nos vamos a la pausa comercial, se toma una agüita, ¿verdad? Y ya regresamos. Ustedes no se muevan. Este es el poder de la información. Yo ahora. Excelente. Pasa un fenómeno a la luz del ascenso al poder de el licenciado Luis Abinader, sin ánimos de politizar, pero es el único tránsito que ha tenido en sí el sistema de seguridad social de un partido a otro, porque en el ascenso al poder del 2004 se respetó ese acuerdo tripartito que podríamos llamar, donde el presidente de la República escogía el presidente del Consejo de la Seguridad Social. La tesorería de la Seguridad Social pues era ocupada por el recomendado de la clase empresarial, que es quien hace el mayor de los aportes. Y la vida bajo la representación de la clase laboral, de la clase sindical. En un descuido del movimiento sindical, que para mí jugó un rol poco protagónico, no se pusieron de acuerdo para la elección de un representante ante la DIDA. Y como usuario del sistema de seguridad social, me siento totalmente desprotegido y no me siento representado por ese organismo muy bien pensado, porque es en sí una defensoría pública a el sistema por parte de los usuarios. Vemos esas grandes debilidades. Vemos, por ejemplo, entre otras tantas, el caso de la resolución. Pero también vemos de otro lado el despiste de estas personas que son los responsables de tomar al fin y al cabo las decisiones, que son nuestros congresistas. Se destapa un botello del 30%, ¿verdad?, para devolvérselo al afiliado, que desde el punto de vista individual tiene un impacto, pero desde el punto de vista económico y social debe analizarse cuáles son los beneficios de que eso suceda en el sistema y en la economía. Pero vemos que se destapa también otro senador con un despiste, que a mí esta risa me dio, que fue la formación de empresas por provincias, cuando hay diferentes AFP que son las que administran. Entonces, ¿quiénes serían los accionistas? Si las AFP se pongan de acuerdo para crear una empresa en la provincia de Duarte, para crear empleos con los fondos de pensiones, habría que ver. Es decir, ¿qué nos preocupa?
el despiste, la falta de competencias de quienes tienen el poder de la decisión, que son nuestros congresistas, y sobre todo, una institución tan delicada como la seguridad social, viéndola desde el punto de vista del empleísmo político, como grandes amenazas. El escenario es suyo. Mira, Wilson, nuevamente agradecerte el privilegio que me da de poder participar. ¿Privilegiado yo? De manera extensa en este programa, un domingo en la mañana tan soleado y bonito. El tema del Consejo de la Seguridad Social que tú has tocado me provoca muchísimo porque no solo diseñé la ley de seguridad social, sino que fui el primer gerente y yo conozco eso muy bien por dentro. Mira, la ley de seguridad social tiene una serie de ventajas con relación a otras, con relación al seguro social de antes y con relación a otras de otros países. En primer lugar, el gerente general, que es el funcionario máximo, y los superintendentes, el tesorero, etcétera, etcétera, son designados por el presidente de la República, pero sobre la base de una terna que le envía el Consejo Nacional de Seguridad Social. Cuando estábamos hablando del Seguro Social, del Instituto Dominicano de Seguro Social, el presidente de la República, quien fuera, nombraba sin consultar a nadie, sin importarle la opinión de nadie, ni de los trabajadores, ni de nadie, a cualquier persona que entendiera que podía llenar esa función desde el punto de vista político, de su interés. Aquí no. El presidente de la República, oye bien, no puede cancelar al gerente general, tampoco puede nombrarlo unilateralmente, tiene que esperar, por ejemplo, que el Consejo Nacional de Seguridad Social elabore una terna, 3, y le someta al presidente de la República esa terna, y el presidente de la República, sea quien sea, Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández, lo que tú quieras, solo puede escoger uno de esos 3. O sea, no se puede inventar un cuarto ni un quinto, ninguno de esos 3. Esa es una ventaja, porque eso quiere decir que hay un cierto freno para evitar que se politice demasiado la designación de esos altos funcionarios. ¿Verdad? Está claro eso. Ahora bien, ¿qué resulta? Que antes de yo trabajar en este tema para la seguridad social, yo fui director técnico del Infotep, Instituto de Formación Técnico Profesional, en los años 81, 82, por ahí, etcétera. El Infotep funciona sobre la base del veto, del derecho al veto. Y nunca ha habido problema, ni nunca hubo problema, mientras yo fui prácticamente el funcionario más importante, ni lo ha habido después de eso, en materia de aplicación del derecho al veto. Porque el derecho al veto se estableció para fomentar, para incentivar la negociación entre las 3 partes. Exacto. Porque no lo puede imponer directamente el gobierno, no lo puede imponer el sector empleador, no lo puede imponer los trabajadores. Tienen que ponerse de acuerdo los 3, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Eso quiere decir, no solo con relación a los nombramientos, sino con relación a todo lo que se ha hecho en el Consejo de la Seguridad Social, de lo bueno que se ha hecho y de las cosas malas que están afectando lamentablemente a la población asalariada y a la población en sentido general. De todo eso, yo quiero decirlo con toda responsabilidad, tan responsable es el gobierno como el sector empleador, como los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, cuando a mí me nominaron, cuando iban a escoger el primer gerente general y mencionaron mi nombre, si los dirigentes sindicales hubieran dicho no, nosotros no apoyamos a Arismendi Díaz Santana, Arismendi Díaz Santana nunca hubiese sido gerente general. O sea, mira el poder que tienen los sindicalistas. Observa. Por ejemplo, hay un problema muy serio ahí en la seguridad social sobre el famoso contrato póliza, que no voy a explicar en qué consiste eso, pero es lo más infernal y lo más arbitrario y lo más absurdo que tú puedas imaginarte en materia de pensiones.
Y sin embargo, ese contrato tiene que ser aprobado por el Consejo. Y para que sea aprobado por el Consejo, es necesario que por lo menos uno de los dirigentes sindicales en el Consejo lo apruebe. Para que la población entienda qué significa derecho al veto, eso quiere decir que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social puede ser que todo el mundo esté de acuerdo. Por ejemplo, los 5 representantes del gobierno estén de acuerdo, los 3 representantes de la empresa privada estén de acuerdo, todos los otros estén de acuerdo. Pero si uno de los sindicalistas por lo menos no apoya esa moción no es válida y por lo tanto queda rechazada. Eso es lo que llaman derecho al veto. Claro, es bueno que la gente sepa que ese mismo derecho lo tienen los empleadores y también lo tiene el gobierno, precisamente. Entonces, comenzando por el hecho de que todo lo malo que hay que atribuirle a la aplicación, como tú señalas muy claramente, a la aplicación de la Ley de Seguridad Social, de todo lo malo los dirigentes sindicales son responsables, pero también de lo bueno, pero de todo lo malo. Y sale lavándose la mano ante la prensa, lavándose la mano como Pilato. Exactamente. Ahora, como tú sabes, aquí entre nosotros, muchos de esos dirigentes sindicales ni tienen formación suficiente ni suficiente ética para contenerse ante ofertas que puedan aparecer por debajo de la mesa, vamos a decirlo así. No estoy diciendo todos, ni mucho menos, pero, por ejemplo, si yo soy empresario y yo quiero que pase algo en el Consejo, yo nada más tengo que convencer a uno de ellos. Y sobre todo lo que da la legitimidad es esa calidad de la representación. La clase sindical, yo soy un trabajador, y la clase sindical que está enquistada en el sistema de seguridad social, a mí no me representa. Es decir, espérate, déjame llegar ahí. Ok. Entonces mira lo siguiente, se supone, tú estás suponiendo bien que ¿quiénes son los representantes? Ahora mismo hay, digamos, casi 10 millones de afiliados a la Seguridad Social. Sí. Más que bien afiliados a la Seguridad Social. ¿Quiénes son los representantes de esos 10 millones? Esos 3 dirigentes sindicales. Porque tú no puedes esperar que eso lo haga el Estado. Tú no lo puedes esperar que eso lo hagan los empresarios. Tú no lo puedes esperar que hagan los otros que están ahí en el Consejo, ni mucho menos. La DIDA no lo puede hacer porque no tiene voto. Tampoco la superintendencia ni nada de eso. Son los 3 dirigentes sindicales. Ahora una pregunta, tú lo acabas de adelantar a lo que yo iba a decir. ¿A ti nunca te han consultado? Y yo te puedo decir a ti que esos 3 dirigentes sindicales nunca han tomado en cuenta lo que piensa la población afiliada, ni mucho menos. Solo reciben órdenes de la cúpula de los dirigentes sindicales. Entonces, mira a ver cuál es la situación de la seguridad social, que hay 10 millones de personas supuestamente representadas, donde los representantes ni conocen, ni le importa, ni le rinden ninguna cuenta a esas 10 millones de afiliados. El resultado son las cosas que estamos viendo. Por esa razón, nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos, estamos planteando un mecanismo, que no lo voy a explicar porque tomaría tiempo, para solventar esa situación, para lograr que esos representantes sindicales que están ahí, en realidad tengan que consultar sobre los temas fundamentales a la población organizada, a los afiliados organizados, antes de tomar una decisión, número 1, y que luego de tomar una decisión, y cada cierto tiempo, tengan que rendirle cuenta a esos 10 millones de afiliados a la seguridad social. Esa figura del referéndum, que se ha mencionado inclusive para modificar la ley de seguridad social, yo tengo inclusive hasta mis reservas, porque una persona no calificada, ser parte de las decisiones, una persona que lo ignore todo y constituirse en parte de las decisiones es lo que ha dado la ilegitimidad que tiene nuestro país de manera estructural y que debilita grandemente lo que es la vida institucional del país. Nosotros, por ejemplo, vemos, aquí en San Francisco de Macorís, en principio estaba la CISARRIL, ¿verdad? Y se pretendía que estuviese en cada provincia. Hoy hay 2 instancias, una en Santo Domingo y otra en Santiago.
¿Sabe usted de la importancia que tiene la CISARRIL y el nivel de información que nos puede dar? El caso de la DIDA, reitero, manos inexpertas en una posición que es la Defensoría del Pueblo. Se lo digo porque los logros que se habían obtenido en nuestra provincia Duarte, en San Francisco de Macorís, logros tangibles de usuarios del sistema que se beneficiaron producto de tener gentes competentes al frente de la DIDA, que es nuestro amigo Bernabé Matos. Así tenemos es. que subrayar. Como Un saludo especial para Bernabé. De los dirigentes sindicales en que usted puede confiar ciegamente y poner la mano ahí. Sí, señor. Y un hombre muy competente, aparte de su seriedad, muy competente, domina muy bien. ¿Qué ha pasado? La reversa la tenemos puesta. Gente que, imagínese un caso de Río San Juan, tiene que venir a San Francisco de Macorís, pero cuando viene a ver, la centralización lo rebota para la decisión a Santo Domingo. En Santo Domingo, con la congestión, con la centralización, no dan respuesta. Y el usuario, en materia de salud y en materia de pensiones, pierde sus derechos por desconocimiento, por falta de orientación. Porque aquí estamos jugando mucho a un festival. Por ejemplo, la campaña pasada de nuestros congresistas, ¿cuál era? Por el 30%, la devolución del 30% a las AFP. Y hoy, uno solo nos queda, cuando todos se comprometieron. Ahora bien, les pregunto, como gran conocedor del sistema de seguridad social, ¿es viable la devolución del 30%? ¿Es saludable esa devolución? En términos prácticos, ¿conviene? ¿No conviene? ¿Cuál es su posición? Bueno, para decírtelo de alguna manera, si se devolviese el 30% del fondo acumulado, pasaría algo mayúsculamente peor que lo que ha pasado en este mes de febrero, cuando los trabajadores recibieron un saldo negativo en sus cuentas de retiro. Ese planteamiento estuvo mal formulado desde el primer momento, porque Wilson se tomó como pretexto, vamos a decirlo así, pretexto válido, vamos a decirlo así, el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí. Bueno, pero la mayoría de los trabajadores dominicanos no perdieron su empleo. Muchas empresas mantuvieron esos empleos, el gobierno mantuvo todos los empleos, el gobierno además dio una ayuda, es verdad que no era suficiente, pero dio una ayuda, etcétera. Entonces, ¿por qué plantear para todo el mundo una solución supuestamente por el problema de la pandemia cuando la mitad o más de la mitad de la población no vio reducido su nivel de salario ni de ingreso? Eso es número uno. Número dos, ¿qué hubiese pasado aquí si se lanzan, vamos a suponer, ese 30% equivaldría en el momento en que se planteó a unos 200.000 millones de pesos? Eso es mucho más que la regalía que se entrega aquí en diciembre y cosas. ¿Tú te imaginas lo que pasaría con los productos, los precios de los productos de primera necesidad? Con lo que pasaría con los electrodomésticos, la gente gastando irresponsablemente esos recursos. Entonces, el resultado va a ser que esos beneficiarios de ese 30% se le va a reducir porque se va a aumentar el precio de lo que va a comprar. Oye, el resto de la población que no va a recibir nada, ¿qué es lo que va a pasar cuando vaya a comprar el arroz, la habichuela, los plátanos, los electrodomésticos, lo que sea que necesite, mucho más caro? O sea, eso sería un tsunami. Yo califiqué eso de un tsunami financiero, un tsunami previsional. Eso no tiene ningún sentido. Y déjame ir más lejos todavía. Tú me dirás, o alguien dirá que está escuchando ahí, bueno, pero lo hicieron en Chile y lo hicieron en Perú. Exactamente, en Chile y en Perú. Mira, en Chile hubo una protesta, no por el problema nada más de las pensiones, todo el mundo lo sabe, mucho más profundo, por las injusticias que tiene el sistema neoliberal de Chile. Hubo una protesta profunda que puso prácticamente en el suelo al gobierno. Entonces el gobierno, en esa situación de debilidad, tuvo que aceptar en devolver dinero como un caramelito a la población. Envenenado.
Y eso mismo pasó en Perú. Sí. ¿En qué otro país de América Latina se ha devuelto dinero bajo esas condiciones? En ninguno otro, porque en ninguno otro no ha habido una situación de tanta debilidad, de tanto cuestionamiento, que de alguna manera había que darle algún caramelo para resolver la situación o atenuarla. De modo que es como si tú tuviese, perdóname, ahora hablando en términos ibaeños, si tú tuviese, digamos, 100 matas de plátano para tú mantener la crianza de tus hijos, y de repente alguien te dice que no, que con 100 no, que con 70, que vamos a tumbar 30 matas de plátano. ¿Cuál va a ser el futuro de tus hijos en esas condiciones? Eso es cierto. Cuando eso se dijo desde el principio, yo lo analicé y lo rechacé. A todo el mundo le gusta escuchar lo que quiere escuchar. Es decir, la gente no es amante de escuchar voces disidentes. Yo soy de los que fijo mi posición. Y desde un principio dije, no es saludable esa medida de devolver. Y puse como ejemplo que se puede equiparar que a raíz de la crisis obliguen a todas las empresas a darle el 30% de las prestaciones laborales acumulada hasta el momento a cada uno de sus empleados. ¿A dónde se iría esa empresa? Exactamente. ¿Dónde se iría esa empresa? Mañana, cuando ese trabajador quede sin trabajo por despido, va a haber mermado también sus fondos. Que si bien Wilson, mira, déjame decirte lo siguiente. Ese tipo de planteamiento, en primer lugar, ya es temporáneo, porque ya según las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, ya hay más empleo incluso que lo que había en el 2020, más o menos, cuando se creó el problema y se planteó. A verdad de ellos. Bueno, pero además de eso, fíjate lo siguiente, en el fondo, eso significa, una de las preguntas que tú mandaste, me mandaste amablemente, y es que la Ley de Seguridad Social plantea en su artículo 6 la necesidad de que el sistema educativo incluya un módulo educativo a todos los niveles, desde la primaria hasta los niveles universitarios, sobre la seguridad social como un derecho humano, donde se explique cuál es la característica del sistema, cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes y cómo tú acceder a esos servicios para garantizar mayor protección social. Como tú comprenderás, una revolución como esa se echó por la borda, a pesar de que cuando yo fui gerente general, tuve el privilegio de coincidir en que doña Milagro Ortiz Bosch era no solo vicepresidenta de la República, sino además encargada de la Secretaría de Educación. Una estrella y una de las gentes que más aporte le ha hecho a este país, doña Milagros. No, y a la ley, porque y a la ley se aprobó cuando ella era senadora. Sí, sí. Ella, sí. Ginette Burnigal, Rafael Abinader, que era en ese entonces senador, etcétera, sí, etcétera. sí. ¿No? Otros más que no tengo tiempo para mencionarlos directamente por eso. Entonces, ella designó un equipo y yo designé otro equipo técnico y comenzamos a elaborar los módulos para introducirlo en el sistema educativo. Tú sabes que la ley se dilató un poco, en eso salió Milagros, porque terminó Hipólito su periodo, no pudo reelegirse, y después yo salí de la gerencia general. Eso se quedó. Todo ese esfuerzo, todo ese estudio se quedó. El resultado es que en este momento la población no tiene suficiente información básica, oficial, una orientación que le permita hacer un pleno ejercicio de los derechos que le otorga la Ley de Seguridad Social. Aquí se ha apostado todo el tiempo, y eso es una herencia balaguerista, se ha apostado todo el tiempo a la ignorancia. Así es. El conocimiento es revolucionario. Y esa ley, desde que surgió, ha sido objeto de estudio. Yo todo el tiempo he estado pendiente, inclusive cuando nosotros iniciamos este espacio, hace ya 15 años, el primer panel que nosotros hicimos fue sobre seguridad social con todos los actores del sistema representados, incluyendo un presidente de una ARS
que Dios en la gloria tenga a mi amigo Periando Delgado, que estuvo ahí presente, y otras tantas personalidades también. Perialdo, sí, de la clase él fue sindical. alumno mío. Correcto, de la clase sindical. Es decir, todo el tiempo hemos apostado al conocimiento, y qué bueno que una persona de principalía como usted pues acceda a un programa de un pueblo o de una región, porque estamos enclavados ya en las 14 provincias, a ilustrarnos con estos conocimientos y a darnos todas estas luces que nosotros tanto necesitamos, porque es que la seguridad social es una cultura, una nueva cultura del país que debe asimilarla como tal. Hemos visto... Mira, déjame decirte una cosa, en abono a lo que tú estás señalando. Acuérdate que cuando se comenzó a tratar en serio el tema de la seguridad social en el Senado de la República, en primer lugar, el Senado de la República ni la Cámara de Diputados nunca han tenido tradición de hacer estudios y de contratar a consultores para hacer estudios, ni mucho menos. Lamentablemente se han limitado a apoyar o no apoyar y modificar, hacer unos cuantos remiendos a los proyectos que manda el Poder Ejecutivo. Esta ley de seguridad social fue la primera y la única de esa magnitud que salió realmente de las entrañas del Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional aprobó en ese entonces, por iniciativa de la Comisión de Seguridad Social que dirigía Iván Rondón, que se hiciese una vista pública en todas las provincias del país antes de escribir la ley, para consultar a la gente sobre lo que realmente necesitaba en ese sentido. Y déjame decirte la buena noticia, por si tú no lo sabías, es que la primera provincia donde se realizó la primera vista pública para conocer los temas y consultar a la población fue en San Francisco de Macorís. Yo no sé si tú sabías eso. Claro que sí, claro que sí. No estuvimos presentes, pero sí, ciertamente, fue de San Francisco de Macorís, inclusive en la cabeza Bernabel Matos, William Tejeda, que es dirigente de Citracodal, al que le damos también nuestros saludos, y otros tantos amigos nuestros, estaban muy empeñados en esa vista pública y fue mucho el aporte que desde allí se hizo. Hay otros temas bastante interesantes e importantes, porque hay muchas voces, y vuelvo y reitero, no calificadas, por populismo, por ponerse a decir lo que la gente quiere escuchar sin saber el daño institucional que provoca, sobre todo cuando hay agentes financieros. El término confianza es vital, porque el término confianza es lo que genera la estabilidad que en materia de inversión usted como economista sabe que es vital. Pero hay voces que hablan de psiquitrillar, como decimos aquí en el Cibao, las ARS y las AFP. ¿Sobreviviría el sistema dominicano de la seguridad social sin las ARS, sin las AFP? Bueno, yo he dicho que no sobrevivirían. Este tema hay que separarlo. Unas cosas son las ARS, claro, administradoras de riesgo de salud, y otras cosas son las administradoras de fondos de pensiones. Mira, la primera pregunta, Wilson, que hay que hacerse y que la población debe conocer, y sobre todo le pido a los jóvenes que están escuchando este programa y que quizás tengan oportunidad de reproducirse más adelante por otros medios, lo que fuere, es ¿por qué surge las administradoras de riesgo de salud? Yo fui consultor en 7 países de América Latina y en ninguno de esos países a mí se me ocurrió recomendar, ni mucho menos proponer, lo que se hizo aquí en República Dominicana. ¿Y por qué esa diferencia entre lo que yo hice en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, en Bolivia, en Nicaragua, en Honduras, etcétera? ¿Por qué esa diferencia? Porque en esos países, mal que bien, los sistemas públicos de salud funcionan, dan un servicio, en algunos casos muy bueno, en otros casos aceptable y en otros casos mejorables. Pero ese no es el caso de la República Dominicana. Vuelvo y te digo, nosotros estamos heredando un sistema que dejó Trujillo, que lo único que ha hecho es que ha crecido,
pero de ninguna manera se ha desarrollado. Seguimos con los mismos traumas, con los mismos procesos excluyentes de la era de Trujillo, con la diferencia de que después de la muerte de Trujillo, 4 o 5 grupos se eligieron en herederos de Trujillo para mantener vigente ese sistema. Mira lo siguiente. Cuando yo trabajaba en Guatemala era mi centro de trabajo, pero para todo Centroamérica. Llamaba la atención cuando yo hacía análisis, porque, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, un hospital es un hospital. Aquí un hospital es un signo de pobreza. Así como en República Dominicana, una cosa es la escuela y otra cosa es el colegio. Sí. Asimismo, aquí en República Dominicana, para el dominicano, hospital es signo de pobreza. Yo te digo a ti que tengo a mi mamá internada en un hospital y tú inmediatamente piensas que yo soy un pobre, que no tengo capacidad para llevarla a una clínica. Oye, pero eso es una ridiculez, porque en Centroamérica la situación no es así. En Estados Unidos tampoco. En ninguna otra parte, hospital es signo de pobreza y de incapacidad, excepto la República Dominicana. Entonces, es muy larga la historia, pero yo quiero que ustedes sepan que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el IDSS, nunca fue capaz de darle un servicio adecuado a la población, a los afiliados que tenía, a pesar de que era solo. Al extremo de que, y aquí está Bernabé, que lo puedo poner de testigo, ojalá pueda tú llamarlo y luego consultarlo, o ahora hacerlo, o lo que sea. Mira, la mayoría de los sindicatos, de esos grupos sindicales que negociaban pacto colectivo con las grandes empresas, tenían que incluir en sus cláusulas la contratación de una iguala médica, como se llamaban antes, paralela al seguro social, porque los propios trabajadores no creían en el seguro social, se quejaban amargamente del seguro social y no valoraban los pocos servicios que se le daban al seguro social. Entonces, así surgen en la República Dominicana las igualas médicas y seguro de salud que auspició y propició Trujillo, Balaguer. Lo mismo. Mira, mientras el seguro social seguía dando servicios de muy baja calidad, excepto, y quiero ser muy claro en ese sentido, en el único punto en que el seguro social dominaba por encima a las igualas médicas, era en el hecho de que cuando se trataba de un tratamiento complejo, catastrófico, digámoslo así, el seguro social era mucho mejor que las igualas privadas, porque las igualas privadas andan buscando beneficios y los tratamientos complejos, como tú sabes, cuestan mucho. Entonces estaban excluidos o muy limitados en las igualas médicas. Ahí sí el seguro social era una institución, pero en la atención diaria, en los problemas de la diarrea, en los problemas de cosas, en los problemas de cardíaco, esas cosas, el instituto era absolutamente deficiente. La gente tenía que pasar muchísimas horas esperando para que le den turno y después resulta que no había medicamento o que el médico se le iba. Y te estoy hablando de una cosa que yo conozco por dentro, porque yo no sé si hay muchos dominicanos que tienen el privilegio que yo tuve. Mira, cuando yo era muchacho, comencé a trabajar como obrero en la fábrica dominicana de calzado, la FADOP de los Trujillo, y desde luego me convertí automáticamente en afiliado del Instituto Dominicano de Seguro Social. Y desde ese entonces, a los 14 o 15 años, yo vengo oyendo la queja de los trabajadores de ese entonces de los malos servicios que en sentido general daba el instituto. No quiere decir que fueran generales, pero eran la mayoría de esos casos. Luego tuve el privilegio de ser asesor del Seguro Social en los tiempos de doña Ligia Leroux de Ramírez, la única mujer que fue directora del Seguro Social. Más adelante tuve la oportunidad de estudiar y de graduarme con altos honores en Seguridad Social en el Instituto, en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y luego de trabajar en toda Centroamérica. De modo que conozco muy bien y por dentro todo lo que estoy señalando. Entonces, mira, cuando la ley de seguridad social se iba a escribir, de cada 3 dominicanos que tuvieran algún tipo de plan de salud,
2 lo hacían con las igualas médicas y los seguros de salud privados, y solo 1 con el Instituto de Seguro Social. Y dentro de ese 1, la mitad iba también a las igualas médicas a solicitar servicios. De modo que cuando estamos hablando de una reforma del Seguro Social, no había otra posibilidad que no sea darle cabida a esas igualas médicas y a esos seguros de salud privados que cobraban y que, a pesar de ser privados y de cobrar, tenían mucho mayor aceptación en la población que el Seguro Social dominicano. Eso no se daba en Guatemala, eso no se daba en Nicaragua, eso no se daba en Costa Rica, en Panamá, ni nada de eso por el estilo. Todo lo contrario. Allí la gran mayoría de la gente acudía a los servicios públicos porque, mal que bien, eran aceptables por la población. Aquí no. Desde ese entonces, hospital aquí es signo de pobreza, clínica es signo de riqueza o de, por lo menos, de estatus, aunque no necesariamente es así, porque yo conozco hospitales públicos que son muy buenos, o por lo menos que han sido muy buenos en determinada época, hasta que han cambiado los directores por presión de los vagos que no, están ahí, que no quieren trabajar, y hay muchísimas clínicas privadas que no reúnen las condiciones tampoco para dar servicios. De modo que no se me malinterprete pensando que yo asumo de que todos los hospitales son malos y que todas las clínicas son buenos, ni mucho menos. Entonces, mira, aquí se plantearon 4 proyectos de modificación de la Ley de Seguridad Social antes del nuestro. 1 en los 70, 2 en los 80 y 1 en los 90, y 1 finalmente que planteó Leonel Fernández cuando gobernó desde el 96 al 2000. Y todos esos proyectos fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Porque ignoraban las preferencias de la población, y la preferencia de la población era que querían tener acceso a prestaciones privadas y a seguros privados de salud, porque no creían en el seguro social. De modo que por esa razón es que en este momento en este país hay administradoras de riesgo de salud, y esas administradoras de riesgo de salud, desde luego, han llenado una función, no la mejor. Hay muchas fallas que han tenido esas administradoras de riesgo de salud, pero desde el punto de vista del diseño del seguro familiar de salud, la administración del riesgo, oye bien, administración del riesgo, independientemente de cómo sean estas empresas, es absolutamente necesario para garantizar el acceso a la salud como un derecho. Porque fíjate lo siguiente, ¿qué es lo que es un seguro? Un seguro es que con una contribución fija que tú haces, del 3% tú, el 7% el empleador, el 10% en total, de un salario bajo en la República Dominicana, como tú mejor que yo conoces, con ese dinero es que hay que tratar de darle la mayor protección posible a la población. Entonces, como ese dinero es limitado, no se puede desperdiciar. No se puede permitir que los médicos estén cobrando lo que quieran por una consulta. No se puede permitir que los médicos estén prescribiendo medicamentos caros. No se puede permitir que los médicos estén haciendo prescripciones de servicios que ese paciente en particular no necesita, porque eso sería desperdiciar el dinero y entonces no daría suficiente para garantizar que efectivamente la salud sea un derecho. Mira, brevemente, sí, porque ya son 3 minutos lo que nos quedan. Exactamente, mira, la diferencia entre un seguro y la asistencia que tú conoces en los hospitales públicos es que, bueno, tú lo ves. Un seguro quiere decir que cuando tú vas con una niña, con tu hija o tú mismo con un problema o tu mujer, hay que atenderte de alguna manera, caiga quien caiga. Es un servicio incondicional. Cuando tú vas a un hospital público es a ver si hay un médico que te atienda, a ver si hay medicamentos, a ver si hay reactivos, y si no te mandan para el frente para que tú resuelvas tu problema por otro lado. Y eso es lo que la Ley de Seguridad Social quiso evitar y plantea en su articulado. Por lo tanto, si no hay una administración del riesgo de salud, todo lo que es derecho, acceso a los servicios, se va a caer en la República Dominicana. Y yo te garantizo
que será mucho más excluyente, mucho más costoso y mucho más traumático para el país. Por esa razón yo defiendo la administración del riesgo de salud, lo que quiere decir, y es bueno que esto se entienda para concluir, que no quiere decir que yo esté satisfecho con todo lo que están haciendo las administradoras de riesgo de salud, que hay algunas que lo han hecho bien, que hay algunas que lo han hecho regular y que hay otras que lo han hecho mal, y que sin embargo el Estado Dominicano y la CISARRIL en particular no ha tomado cartas en el asunto. Y el caso de las AFP, en un minutito que nos queda, el caso de las AFP, ¿podría sobrevivir el sistema sin la presencia de la administradora de fondos de pensiones? Sí, podía sobrevivir, porque el problema, Wilson, aquí lamentablemente ya no hay tiempo, pero mira lo siguiente, ¿por qué aquí hay administradora de riesgo de salud privada y por qué hay administrador de fondos de pensiones privados? Porque el Estado ha sido ineficiente permanentemente. Exacto. Si el Estado fuera eficiente, si esos recursos se fueran a manejar sin politiquería, sin clientelismo, sin toda esa vagabundería que tú conoces, entonces eso podía ser perfectamente manejado. Por eso es que te estoy diciendo que tú no puedes ir a plantear a Costa Rica de que administradora de fondos de pensiones privadas para un sistema público. Tú no puedes hacer eso tampoco en Guatemala, en ninguna otra parte, pero aquí sí. Porque aquí el Estado es absolutamente ineficiente. El Estado quebró al Instituto Dominicano de Seguro Social porque lo prostituyó. Creó el clientelismo, la corrupción, el tráfico de influencia. Entonces, ¿cuál es la garantía que tenemos tú y yo y los que nos están escuchando a nosotros de que si le traspasamos todo eso al Estado, eso no se va a seguir politizando y no se va a convertir en una gran burocracia sometida a procesos políticos? Entonces, dentro de todos los males, lo que hay ahora, ese sistema mixto de que tú hablabas, es lo menos malo. Oye bien, no estoy diciendo que sea lo bueno, ni que sea lo mejor, ni que sea lo que el país se merece. Estoy diciendo que entre una burocracia total del Estado, que se convierta en un poder todopoderoso, politizado, clientelista, y una participación total del privado, lo que tenemos que hacer es una mezcla. Y lo que tenemos ahora que buscar no es darle ese poder al Estado, sino de exigirle al Estado que a través de la Superintendencia de Pensiones y a través de la Superintendencia de Salud realmente regule y sancione a las administradoras de riesgo de salud y a las administradoras de fondos de pensiones que no cumplan realmente con la ley. No es eliminarla, es supervisarla y sancionarla, lo que se necesita en este país. Excelente, excelente. Las posiciones políticas están designadas para los incondicionales, más no para los competentes. Y luego queremos buenos gobiernos. Qué vaina, ¿eh? Señor, gracias del alma por habernos acompañado. Solo Dios y su humildad pudieron haberme dado este privilegio. Gracias a William Hernández, que nos ha servido de puente, a Bernabel Matos por su colaboración, William Tejeda y todos mis amigos que pues están pendientes a este su programa El Poder de la Información. Gracias del alma por estar aquí. A nuestro directo amigo Arismendi Díaz Santa Ana, primero para despedir. Caramba, un minutito nada más para despedir. Nuevamente esa consideración, porque ustedes los franco-macorizanos, toda la región del Cibao, todo el país merecen otro tipo de protección social y hay demasiada ignorancia y falta de información y confusión y populismo en el ambiente, de modo que yo felicito este programa, me pongo a disposición del mismo cuando sea necesario y le quiero señalar que la seguridad social en la República Dominicana será verdaderamente importante en la medida en que programas como el tuyo y otros tipos de programas y otro tipo de acciones lleguen a la población y la población se empodere realmente de sus derechos y sus deberes y entonces les reclame a los políticos y a los politiqueros que respeten el principio de la protección social a través del sistema dominicano de seguridad social. Gracias del alma. Muchísimas gracias, un feliz domingo a todos los que nos escucharon y a ti en particular por tomarme en consideración. Gracias del alma por habernos acompañado, que Dios les bendiga.
Si Dios quiere, ustedes y yo el próximo domingo aquí nos encontramos. Primera vez que en 15 años le estoy pidiendo un minutico primera vez. Pero no era un minuto, yo tenía que pedir, eran 2 horas más. Señores, nos vemos mañana, si Dios quiere. La búsqueda de la verdad en la de la realidad misma, el poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8, de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.